Entonces ellos tanto lo aborrecían que querían matarlo, ¿verdad? Y José tuvo 2 sueños, y que a veces cuando nosotros nos da primeramente Dios, ¿verdad?, los sueños o visiones, comenzamos a contarlo, y alrededor, en vez de que las personas se contenten, tienen envidia. Así pasó con José. José en esa época tenía 17 años, cuando tuvo esos primeros 2 sueños. El primer sueño que tuvo José fue de un manojo, que ellos estaban en el campo. Era un manojo, me imagino que era un manojo de trigo, ¿verdad? Que un manojo es un montón de algo, ¿verdad? Yo como no sabía que era un manojo, lo busqué en el diccionario, lo busqué en la Biblia, lo busqué en todo. Dice el manojo es un montón de algo. Entonces dice que en el sueño el manojo de José estaba de pie, y que los manojos de los hermanos se inclinaban hacia él, ¿verdad?, frente a él. Eso, más bien para José, fue más fuerte la envidia, el celo y el odio de sus hermanos, porque ellos dijeron: ¿por qué nos tenemos que inclinar a usted?, ¿verdad? Otro sueño fue de José, que decía el sol, la luna y 10 estrellas también se inclinaban hacia él. Hasta el papá llegó, Jacobo llegó y dijo, se quedó así, y le dijo: ¿cómo? Pero él meditando, porque también él sintió que era de Dios, pero él se cayó. Los hermanos más se enojaron y más comenzaron a decir: tenemos que matarlo, tenemos que matarlo. Sucedió un día, ¿verdad? Eso, yo estoy haciendo un breve porque no es tanto esto, ¿verdad? Es por lo que significa todo eso. Llega el papá de José, Jacob, y lo manda a ver qué hacían sus hermanos y cómo estaban las ovejas, porque José todo se lo pasaba al papá, por eso tampoco los hermanos no lo querían. Entonces llegó ese día, y cuando los hermanos lo vieron de lejos, dice: este es el momento para matarlo. Pero llegó uno de los hermanos, no sé si fue Rubén, y dijo: no lo matemos. Y lo echaron a una cisterna, no tenía agua. Ahí lo dejaron un tiempo mientras ellos comían, reían, mientras José estaba ahí, me imagino suplicándole a Dios que lo ayudara. Yo me imagino, porque como ser humano, ¿no? Pues entonces llegaron y vieron una caravana no me acuerdo qué eran ese me olvidó. ¿Cómo era, Tirso? ¿Usted qué? Era una caravana que son como que sí, ellos lo que hacen era que compraban personas para después venderlos como esclavos. Ahora no me acuerdo cómo se llaman, ¿verdad? Pero era ellos, ¿verdad? No me acuerdo. Bueno, la cosa es que se lo vendieron a José se lo vendieron a ellos. Luego ellos llegaron a Egipto y se lo vendieron a Potifar, que era el jefe del ejército del faraón. Ahí él estuvo 11 años siendo esclavo. En esos 11 años la esposa de Potifar le gustó mucho y comenzó a quererlo seducir a José. Dice la palabra que José era un muchacho muy guapo, ¿verdad? Y José se resistía. José se resistía a no caer en esa tentación. Pero dice que cuando era tanta la insistencia, que la esposa de Potifar le agarró sus ropas. Y él era tanto la fuerza que dijo no, que la esposa quedó con las ropas en las manos de José. José salió de la casa de Potifar corriendo. La mujer de Potifar, la esposa, se sintió herida en su ego, ¿verdad?, por el rechazo de José, lo acusó de violación. La prueba que ella tenía era su ropa. Lo metieron a la cárcel. Ya no era esclavo, sino era reo. Ahí Dios le daba gracia a José donde estaba, porque cuando estaba con Potifar lo hizo mayordomo, porque lo vio Potifar que era una persona sumisa
y obediente y leal, ¿verdad? Igual aquí en la cárcel, el jefe de los presos lo hizo también su ayudante, vigilaba a los presos también. Ahí conoció a dos, al jefe panadero y al jefe copero. Ellos tuvieron sueños, cada uno. Entonces llegaron donde José y José les dio la interpretación. El jefe panadero en 3 días lo iba a ahorcar. El jefe de copero lo iban a restituir de su cargo, iba a volver otra vez a servirle al faraón. José le dijo al jefe de copero que se acordara de él cuando estaba ahí, que le hablara al faraón. Él se le olvidó. Cuando pasaron 2 años, cuando el faraón tuvo 2 sueños, que ese es, ya todos lo sabemos, que tuvo, el sueño fueron 2, uno de 7 vacas y 7 flacas. Las 7 vacas flacas se comían a las gordas, ¿verdad? Luego otro sueño era, vía en el campo 7 espigas gruesas, ¿verdad? Y luego venían 7 delgadas que se comían a las otras gruesas, ¿verdad? Entonces era el mismo significado. Cuando el faraón quería saber, porque estaba angustiado, ¿verdad? Él quería saber qué era eso. Es el significado del sueño, de los 2 sueños. Llamó a los magos y ellos no supieron. Ahí se acordó el jefe copero de José y entonces lo llamaron, el faraón lo llamó, pero antes de ir José a él se afeitó y cambió su ropa. Él fue y le dijo al faraón, el que tiene la interpretación de su sueño es Dios, es Dios. Entonces él le dio la interpretación al faraón, le dijo que esos 7 vacas gordas eran 7 años de abundancia y seguidas por 7 años de escasez. Y José le dio un consejo al faraón, que buscara una persona de confianza, una persona inteligente, sabia, para organizar, para administrar ese alimento, esa comida, para que los 7 años de escasez no faltaran, ¿verdad? Bueno, entonces Faraón llegó y le dijo, no seas tú. Se quitó el anillo de él, de Faraón, se lo entregó a José y lo tomó. Tú vas a ser el segundo después de mí, Faraón, o sea, segundo era Faraón y seguía José de autoridad. El anillo significaba autoridad. ¿Por qué autoridad? Porque con el anillo tenía un sello y con eso era como una firma. Era dar permisos o no, ¿verdad? Era un decreto. Luego lo vistió de fino, de lino fino. O sea, ya su ropa ya no era ni de esclavo ni de libre. Entonces, en esta enseñanza lo que yo quería, lo que el Señor me dio, así. Si ustedes vieron, fueron 4 ropas que tuvo José. 1, la túnica que el Padre le regaló de colores. Cuando nosotros venimos al Señor, el Señor nos da eso, nos da amor. Somos niños, somos bebés cuando estamos comenzando en las cosas de Dios. Pero Dios quiere que no seamos siempre niños, sino que comencemos a madurar. Lo que a José le pasó, eso era de Dios. Porque Dios no podía usar a José como era de 17 años para llegar a ser un ministro, para hacer lo que fue José. Porque era que su pueblo, el pueblo de Dios, no tuviera hambre. Y tuvo que pasar todo ese proceso José para cumplir el propósito de Dios. En esta mañana lo que el Señor nos quiere decir es que nosotros tenemos un propósito, un llamado. Muchos no sé si estamos en la túnica. De la túnica pasamos a veces por el amor a ser esclavos, esclavitud de un esposo, esclavitud de una esposa,
de un hijo, de una circunstancia, de una enfermedad. ¿Por cuántos años? Es lo que dice el Señor esta mañana. Porque ¿por cuántos años vamos a estar en esa esclavitud? José aprendió, maduró, y él nunca quitó la mirada de Dios mientras él era esclavo. ¿Verdad? Amén. Y es lo que Dios quiere en esta mañana enseñarnos. Son procesos que Dios nos va a llevar, pero tenemos que confiar en Dios, porque Dios quiere grandes cosas para cada uno de nosotros. Pero así como lo hizo con José, así lo está haciendo con cada uno de nosotros. Para yo llegar aquí, yo tuve que pasar muchas humillaciones de hermanos, hasta acusaciones, como lo hizo con José. José lo acusaron de una violación que él no hizo. A mí me han acusado de cosas para que una persona salga libre y no se le vaya a las personas. Pero yo con esta enseñanza entendí que yo tenía que madurar esa parte para estar delante de ustedes como pastora. Porque Dios pone, es más, prueba es que ese día que me humillaron, estuvo doña Nena y Catherine en esa casa, donde me hicieron de todo, me acusaron de todo, porque querían quedar esas personas inocentes de algo que ellos eran los culpables. Pero yo entendí con esta enseñanza yo tenía que madurar en esa parte. Tenía que madurar, tenía que dejar todo en manos de Dios. Yo no tenía que ser esclava de una amistad. Yo no tenía que ir a donde Dios no me llevara. A veces hacemos cosas por amistades. A veces Dios nos dice, no camines por ahí, no te vas por ahí. Y vamos y tome. Nos dan duro. Porque si Dios no me hubiera incomodado de esa manera, ahí estuviera todavía y no hubiera hecho caso a Dios de lo que Él quiere hacer en mi vida. Dios habló a través de mi esposo, de José, que porque yo tenía que estar ahí, que él veía en esas personas cosas que no eran de Dios, pero yo decía, no, es que ellos también fueron heridos, ellos ya cambiaron, esto es aquí. Ellos tienen que pasar el proceso de José todavía, para llegar a lo que Dios quiere hacer con ellos también. Entonces, la esclavitud a veces nos hace ciegos a la voz de Dios, a lo que Dios quiere en nuestras vidas. Dios quiere levantarnos. El José fue a la cárcel. ¿Cuántas veces nos hemos sentido que estamos en una cárcel, en una prisión, que no podemos ni respirar, no podemos ni mover nada? Pero ahí es donde Dios se va a glorificar, es donde uno tiene que levantar las manos y decir, Señor, ayúdame. Yo sé que estoy en este proceso, pero no me sueltes. Dios nunca soltó a José. Y aunque no diga aquí la palabra, ¿cuántas veces José lloró? ¿Cuántas veces le dolió lo que los hermanos le hicieron? ¿Cuántas veces nos han herido y estamos pensando solo en esa herida, en lo que nos hizo, en el maltrato? Yo pienso que José tuvo que decir, no, Señor, te lo entrego porque tú me tienes aquí parado. Porque Dios no podía usar a un muchacho de 17 años para lo que lo usó a José. Tenía que tomar José y agarrarse muy fuerte de Dios para no caer en una cárcel. Duró 11 años en la cárcel. Pero ahí Dios trató con él. Por eso, donde estemos, el proceso que Dios nos lleve, tenemos que darle gracias a Dios. Yo muchas veces veo en la página de Facebook que dicen, ay Dios, todavía estoy pasando esto, otra vez esto. Si pasamos otra vez eso es porque no pasamos el examen.
Y cuando no pasamos el examen viene más duro. Lo digo yo, por terca, porque he sido muy terca a veces. Porque a veces me he llevado mucho por mis emociones. Y es donde el Señor me dice, no, madura. Yo no te mandé ahí a ese lugar. No era ahí donde quería. Te dije que reposaras, no que te metieras con esas personas, me dice el Señor. Que reposaras en tu casa para tu llamado. Pero Dios fue tan bello, tan misericordioso, que en esa transición no duré ni una semana cuando el Señor me dijo, tienes que ir a Puerto Rico. No pude, como dicen, no pude limpiarme las heridas de ese maltrato que tuve en esa época, creo que fue en mayo. Pues ya el Señor me había dicho que vas a ir a Puerto Rico. Y yo dije, ¿yo? Sí, vas a ir a Puerto Rico y como mi mensajera. Señor, pero estoy así, vas. Porque a Dios no le importa cómo te sientes. Si estás llorando, Dios lo que importa es lo que hay en tu corazón, lo que hay para dar a otras personas. Y este es el llamado que el Señor hace hoy. No importa cómo te sientes ni cómo te veas, es Dios cómo te ve. Ya no puedes sentirte culpable de nada. El pasado fue pasado. Ya quedó atrás, tienen que perdonar y perdonarse. Hoy es una mañana de perdón, así como lo hizo José con sus hermanos. Porque cuando él fue ya el ministro y ya pasaron los 7 años de abundancia y llegaron los 7 de escasez. ¿Cuántas veces nos hemos sentido así espiritualmente? Que un tiempo estamos, gloria al Señor, y luego, esta semana yo estuve en desánimo, he llorado, pero ayer la apóstol Sandra me llamó, gloria a Dios por ella, Dios le habla a ella también, ella es profeta. Y cuando él estuvo, José ya estaba y vinieron la escasez, llegaron los hermanos de José, no lo reconocieron, porque ya no era el niño inmaduro que era antes, que era que acusaba. Vean, mi hermano está haciendo eso. ¿Cuántas veces hacemos eso nosotros? No es de acusar, es de levantar al hermano que está así, que está decaído. Y llegó, José sí lo reconoció. José tenía la autoridad de Dios, ya era un hombre maduro, pero José hizo algo. José quería ver si sus hermanos estaban arrepentidos de lo que le habían hecho. Entonces lo que hizo fue acusarlos de espías. Los acusó de espías y no los quería dejar, hasta que les dijo, uno de ustedes se va a quedar, pero tienen que traerme al hermano menor, a Benjamín. Esa era la prueba que José quería ver si sus hermanos sabían. Y ellos llegaron y le suplicaron, se hincaron. No podemos traer a nuestro hermano Benjamín porque nuestro padre lo ama. Ya se perdió un hermano y no sabemos de él, de José. Pero a pesar de todo, sus hermanos con dolor dejaron al otro hermano en la cárcel. Y fueron a ver si el papá, Jacob, lo dejaba, ¿verdad? Y llegó y se lo dijo al papá, esto y esto, ¿verdad? Papá, nos han acusado de espías y uno de nuestros hermanos se quedó, no me acuerdo si era Israel, no me acuerdo, se quedó mi hermano, ¿verdad? Y el papá no quería soltar a Benjamín, decía, ya uno murió, porque el papá lo lloró a José, rasgó en esa época, era rasgar sus ropas, y él dijo, hasta que me muera voy a estar en luto por José. Y él no quería dejar a Benjamín, pero por las súplicas de sus hermanos lo dejó, pero le dijo, me lo traen. Y él llegó, ¿verdad?, delante. Y José, con ganas de abrazar a su hermano Benjamín, ¿verdad?, hizo algo. Entonces los mandó, pero le dijo a uno de sus sirvientes, póngale mi copa de plata a Benjamín, en el costal de Benjamín. Y se fue. Y entonces llegaron y dijeron,
ustedes son unos ladrones, uno de ustedes se robó la copa de José, que era el ministro, ¿verdad? No, nosotros no hicimos nada. Y entonces hicieron y cayó la copa. Agarraron a Benjamín y entonces llegó José y les dijo a los hermanos, me tienen que traer a papá. Pero ahí, antes de que trajera el papá, José llegó y les dijo, yo soy José su hermano. Ellos se quedaron así, todavía no reconocían el que ustedes vendieron. Y ahí José los perdonó. Hubo abrazos, hubo llanto, abrazó a Benjamín. Y es lo que Dios quiere en el día de hoy. Ese abrazo de parte de Dios hacia ustedes. Ya Dios los perdonó. Ya Dios perdonó. Se llevó todo el pecado a las profundidades del mar. No se acuerda. Solo nosotros nos acordamos. Porque Satanás viene. Tú hiciste esto. Tú no puedes hacer, no te puedes poner aquí ni predicar ni decir nada porque estás en pecado. Porque hiciste esto, hiciste acá. Ese no es Dios. Dios nos ama, Él nos lava con su sangre preciosa. Si ustedes piden perdón de corazón, con arrepentimiento, enamoran a Dios. ¿Ya? Y así pasó con José. José perdonó a sus hermanos. El faraón llegó y le dijo, traigan todo ese pueblo. Y ahí está el propósito de Dios, que ese pueblo era pequeño y se hizo grande en Egipto, que hasta en Egipto tuvieron miedo. Bueno, esa es otra historia, ¿verdad? Pero era porque Dios sabía que esos años iba a escasez y Dios no quería que ese pueblo que Él amaba se perdiera, se muriera de hambre.